Supercrack Estrella presenta. La campana nazi y el conde Saint-Germain están en Argentina. Hace poco en un video traté el tema de cómo el conde Saint-Germain trabajó en la campana nazi en el castillo de Kiev, Polonia. Entre los años 1942 y 1945, mucho se ha dicho sobre qué pudo pasar con la campana tras el final de la guerra. Recordemos que fue un proyecto ultra secreto, que era la cúspide de la investigación nacionalsocialista y que se basa en los nuevos conceptos de la física, mucho más allá de cualquier física convencional hasta entonces e incluso ahora fue un proyecto sin limitaciones presupuestarias, ni de material, ni de personas implicadas. La campana y toda la documentación sobre ese proyecto y otros, volaron en un Junkers 390 de 6 motores, desde Noruega hasta Argentina. Una prueba de ello es que el Kampfgeschwader 200, la ultra secreta escuadrilla especializada en operaciones aéreas secretas, estaba bajo la supervisión directa del general Kammler. Los aviones de gran radio de vuelo estaban a su disposición sin restricciones y Brooks dice que ese avión de la escuadrilla partió de Europa con todo el material, personal y el propio general Kammler hasta la Argentina y Bariloche, concretamente. A partir de aquí es complicado saber. En parte de Argentina montaron la base secreta para montar la campana nazi. Me cuenta que al conde Saint-Germain se le ha visto por los bosques de Mar de las Pampas, así que aquí podría estar la campana nazi, oculto en algún lugar bajo tierra. Otro lugar podría ser el lugar llamado Carlos Gehen, donde dicen que también se pudo ver al conde Saint-Germain, Ronald Richter y sus extraños experimentos en la isla de Wemul, ya que tenían mucho que ver con el proyecto de la campana. Geoffrey Brooks dice que durante los años 30 la empresa AEG tenía un laboratorio en el Hospital Charité de Berlín, cuyo propósito era estudiar las bolas de luz, que son la base de la teoría de la campana. Aquí viene otra casualidad histórica, la AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, fue la misma empresa que construyó la potente fuente de alimentación eléctrica para la campana y diseñada por el que sería administrador en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Dr. Kurt Dewey. Uno de los proyectos iniciales para la campana fue precisamente el del Hospital Charité de Berlín, llamado Proyecto Charité Anlage y que fue una de las fuentes de investigación primeras para que hoy conozcamos que ese proyecto, la campana, existió. Otra pequeña clave sobre la naturaleza del proyecto del Dr. Richter en Wemul y su posible relación con la campana fue que mientras aumentaba la presión aliada durante la guerra para que Argentina rompiese relaciones con los países del eje y sobre todo, con Alemania, el embajador alemán del momento celebraba reuniones en su hacienda de la provincia argentina de Córdoba. La idea era formar una organización que pudiese continuar representando los intereses alemanes y de otros países del eje antes de que el cuerpo diplomático fuese retirado del país. Sin duda, debió ser la base o se integró en la potente presencia alemana tras la guerra en Argentina y Chile. Curiosamente, una de las empresas en discusión sobre su futura presencia en la zona era la AEG y fue la empresa en la que el Dr. Richter trabajó hasta el final de la guerra. Por ello, la conexión entre en tipo de física exótica, Wemul, la campana, Argentina, el Dr. Richter, AEG, etc. es clarísima y tiene sentido después de la guerra y sobre todo en los años 50. ¿Todo esto qué imagen ofrece? ¿Cuál pudo ser la historia con más posibilidades? Una posible especulación nos indica que nos hemos de trasladar a los últimos días de la guerra en Europa, y concretamente con el tercero ejército del general George Patton a través del sur de Alemania, Austria y concretamente hacia Pilsen en Checoslovaquia, el centro y cuartel general del ultrasecreto Kammlerstab del general Kammler. Según se sabe, esta fue la causa, según la inteligencia norteamericana, de enviar a Patton rápidamente a la zona por la proximidad alemana de disponer de una bomba atómica. Es posible que también supiesen de otras investigaciones y armamento mucho más poderosas que la bomba atómica. Otros dicen que fue por el mito de la fortaleza alpina alemana. Todo es discutible. Lo cierto es que Patton se desvió de su camino a Berlín y tuvo que hacerlo por razones poderosas. Estados Unidos simuló el suicidio de un general nazi para usar sus secretos sobre armamento. El general de las SS Hans Kammler oficialmente se suicidó cerca de Praga el 9 de mayo de 1945, pero nuevas evidencias afirman que Estados Unidos falsificó su muerte y lo reclutó para que revelara los secretos del programa de armas de Hitler. Estados Unidos reclutó a científicos de la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial para que ayudasen al país norteamericano con sus propios programas espaciales y militares, con la Guerra Fría como telón de fondo. El general alemán estaba profundamente involucrado en el programa de armas secretas de los nazis.
Según un documental de la televisión alemana, el historial de Kammler era tan monstruoso que su muerte tuvo que ser falsificada y el propio general tuvo que recibir una nueva identidad, publica el periódico británico The Daily Mail. Toda la historia de su suicidio fue falsificada por dos de sus más cercanos colaboradores. Hay varios documentos que demuestran claramente que Kammler fue capturado por los estadounidenses, dijo el historiador berlinés Rainer Karlsch, a la cadena alemana ZDF Televisión. Las informaciones sobre el trabajo de Kammler para Estados Unidos son más creíbles que las que hablan acerca de su presunto suicidio, según otro experto, Matthias Uhl, del Instituto de la Historia Alemán en Moscú. Kammler, nacido en 1901, era casi tan poderoso al final de la Segunda Guerra Mundial como el comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler, y el ministro alemán de armamento, Albert Speer. El general tenía acceso a las tecnologías más avanzadas de los nazis, incluyendo las armas de represalia, los cohetes V1 y V2 cuyos lanzamientos causaron enormes daños en el Reino Unido y que fueron precursores de los misiles modernos. El general nazi también participó en la construcción de los campos de la muerte, así como en el diseño de los hornos crematorios de Auschwitz-Birkenau, donde fueron incineradas cerca de 1,2 millones de personas. Según el documental de ZDF Televisión, varias fuentes indican que Kammler fue capturado por los estadounidenses y fue interrogado por su cuerpo de contrainteligencia, ZIC. El agente del servicio secreto responsable del asunto era Donald Richardson, confidente personal del comandante supremo, general Dwight D. Eisenhower. Los hijos del agente del servicio secreto comentaron al canal que su padre estuvo a cargo del experto en armas alemanas a partir del año 1945. Uno de ellos, John Richardson, dijo: "Este ingeniero trajo un tesoro especial del Tercer Reich a Estados Unidos. Y nos ofreció armas modernas". Según algunos investigadores, los americanos querían recomponer a todo el equipo técnico de Kammler involucrado en la campaña y llevárselo antes que los rusos, y parece que ese espíritu continuó después de la guerra. Personalmente opino que los americanos desconocían el verdadero alcance de las investigaciones de Kammler y solo podían conjeturar de qué se trataba, y sobre todo pensaban en la amenaza de la bomba atómica, que para Kammler y su equipo ya era algo obsoleto. Sin embargo, algunos investigadores siguen otra línea de trabajo cuando hablan del posible destino de Kammler y la campana, que ésta permaneciese en Europa tras la guerra en manos nazis y continuasen sus investigaciones en Sudamérica. Trataremos un tema que ya se ha vuelto parte de la leyenda en torno al Tercer Reich, el llamado hitlerismo esotérico, la parte que habla sobre la construcción de ovnis en la Alemania nazi como armas estratégicas para ganar la guerra. En sí, tocaremos lo que cuentan los rumores y las leyendas sobre todo esto. Algo casi inadmisible e inverosímil. ¿Alguien ha pensado por qué los avistamientos ovni empezaron a producirse a partir de 1947 y no antes? Imaginen que los alemanes hubieran desarrollado una poderosa arma secreta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Otra más que sumar a una larga lista, pero esta vez algo completamente diferente a lo convencional, conceptualmente hablando, un sistema que permitiera anular la gravedad en sus aeronaves e incluso, según alguna versión, viajar en el tiempo. Ese invento se conoce con el nombre de Die Glocke, la campana, y formaría parte de esa legión de Wunderwaffen, es decir, armas milagrosas, que se supone desarrollaron los nazis en los últimos compases de la contienda, para dar un giro al curso de esta. Hablo en condicional porque no existe ninguna prueba, no ya de su existencia sino siquiera de un auténtico trabajo en ese sentido. El concepto de Wunderwaffen respondía más a la intensa actividad del Ministerio de Propaganda de Goebbels que a la realidad. Evidentemente, sí que hubo proyectos. Muchos, de hecho, y en todos los ámbitos. Aviones a reacción como el Messerschmitt Me-262, el Heinkel 280 o el Focke-Wulf Ta-183. Carros de combate de tamaño colosal como el Landkreuzer P-1500 Monster o minúsculos como el Kugelpanzer. Submarinos eléctricos, como los de la serie 21, y con capacidad de lanzar misiles balísticos. Helicópteros. Cohetes y misiles teledirigidos. Un cañón sónico. Armas químicas como el gas sarín o bacteriológicas como la toxina botulínica. Y por supuesto, el intento de conseguir una bomba atómica, entre otras cosas más. Sin embargo, la mayoría de esos inventos no pasaron de la fase teórica y fueron pocos los prototipos que se llegaron a fabricar, aunque algunos de los proyectos, incluyendo a sus autores, se los llevaron los estadounidenses para continuar los trabajos en su país en la conocida como Operación Paperclip. El resto solo sirvió para mantener la moral entre la población con la promesa de un arma secreta de última hora que Hitler se guardaba en la manga y que permitiría alcanzar la victoria final.
Como sabemos, las cosas fueron muy diferentes. Ahora bien, la posibilidad de que existiera un artilugio oculto completamente revolucionario para su época y bien raro, a ser posible, es algo que ha excitado la imaginación de muchos escritores. Algunos como Jan van Helsing, Norbert Jürgen Rathofer y Vladimir Terziski no tuvieron complejos a la hora de mezclar realidad y ficción en un totum revolutum que incluía el diseño armamentístico, la afición nazi por el esoterismo, sociedades secretas de historicidad segura como la Thule o más discutibles, caso del Abril, y la moda de los ovni que empezó a difundirse en los años 50. Son incontables las publicaciones, y hasta películas, que hay en esa línea, unas en tono de broma pero otras en serio. Así, por ejemplo, atribuyeron al Tercer Reich la invención de una especie de platillo volante, abriendo la puerta a una legión de imitadores que encontraron en los seguidores de esos mundillos, el nazi y el aficionado a los temas esotéricos. En el año 2000 Igor Witkowski, un periodista polaco especializado en tecnología militar de historia de la Segunda Guerra Mundial, director de revistas sobre ambos temas, publicó un libro titulado Prawda o Wunderwaffe, que según sus propias palabras era el resultado de 15 años de trabajo en archivos, en varios países. La obra alcanzó cierto éxito porque otro periodista y escritor del mismo ramo, el británico Nick Coe, se hizo eco y lo popularizó al citarlo en su propio libro The Hunt for Zero Point, La caza del punto cero, publicado al año siguiente y en el que hablaba de los trabajos de los científicos nazis en el campo de la propulsión antigravitatoria. Gracias a la reseña de Coe, Prawda o Wunderwaffe fue traducido al inglés en 2003 como The Truth About the Wunderwaffe, la verdad sobre la Wunderwaffe. Luego hubo una edición ampliada con el título New Truth About the Wunderwaffe, y empezó a aparecer en las bibliografías ocultistas o relacionadas con el nazismo y su industria secreta de armamento. Uno de los capítulos más sorprendentes del trabajo de Witkowski estaba dedicado a un proyecto bautizado con el nombre Die Glocke, la campana, que habría descubierto en 1997 al tener acceso, a través de un contacto en el servicio de inteligencia polaco, a las transcripciones del interrogatorio de un oficial de las SS, Jacob Sporrenberg. En ellas, el germano narraba los detalles de un experimento llevado a cabo en una base oculta llamada Derriese, que se encontraba en las montañas Bud, cerca de la mina Wenceslaus, en los Sudetes, próxima a la frontera checa. Derriese existió realmente y consistía en unas instalaciones subterráneas que se empezaron a construir a partir de 1943 desde el castillo de Xi, con túneles, ferrocarriles, líneas telefónicas, etc. La mano de obra empleada fueron unos 13.000 prisioneros, trasladados en su mayor parte desde Auschwitz, y según el testimonio de Albert Speer, el arquitecto del régimen, el presupuesto de las obras ascendió a 150 millones de marcos. No en vano Derriese significa el gigante, y sus enormes dimensiones impidieron que se pudiera finalizar, al echarse encima 1945 y acercarse cada vez más los aliados. El caso es que Witkowski sitúa allí una extraña estructura campaniforme de 4,5 metros de altura por 2,5 de ancho aproximadamente, hecha de un metal duro y pesado recubierto de cerámica, que contenía 2 cilindros giratorios llenos de un fluido de color violeta y consistencia similar a la del mercurio, al que se identificaba como Sharon 525 y cuyas reservas se conservaban en una cápsula de plomo de 1 metro de longitud. Sporrenberg añadió que había otros líquidos complementarios como Leichtmetall, que en alemán significa metal ligero, y peróxidos de torio y berilio, elementos usados como combustibles en los reactores nucleares. El periodista polaco explicaba que el objetivo de Die Glocke era generar propulsión antigravitatoria, por eso estaba sujeta al suelo mediante gruesas cadenas, y que al ponerlo en marcha podía provocar efectos mortíferos sobre los seres vivos que estuvieran en un radio de 150 a 200 metros. Congelación de la sangre en el sistema circulatorio, descomposición de los tejidos orgánicos. Más aún, 5 de los 7 miembros del equipo de investigación, que dirigía el físico Walter Gerlach, perecieron durante las pruebas, aunque no se aclaró cómo. Witkowski cuenta en su libro que un científico francés llamado Elie Cartan ya había dado pasos importantes en ese campo tras la Primera Guerra Mundial, aunque la antigravedad que generó resultaba demasiado débil para tener una aplicación práctica. Los cilindros de la campana girarían en respectivos sentidos contrarios, generando un vórtice que originaría una separación de los campos magnéticos de los superconductores utilizados. El proyecto, impulsado por las SS Forschungsaufgaben, se desarrolló entre noviembre de 1945
1941 y abril de 1945, y dado que la descripción procede de un militar en vez de un científico, la cosa resulta bastante confusa. Porque, además de que ante la inminente llegada del enemigo Sporenberg habría recibido la orden de ejecutar a todos los relacionados con el proyecto, resulta que el agente secreto polaco que facilitó los documentos al periodista le prohibió realizar copias, debiendo limitarse a tomar notas. Es decir, no hay pruebas ni materiales ni documentales. El propio Witkowski dice que la campana fue sacada de Alemania y enviada a un país sudamericano de aquellos que acogieron a criminales de guerra nazis fugados. Nick Koch añade que no fue a América del Sur sino del Norte, a Estados Unidos para ser exactos, tras un acuerdo pactado entre los aliados y el general de las SS que estaba al mando, Hans Kammler. Este también fue un personaje auténtico. Era ingeniero y dirigió la construcción de algunas de las armas especiales citadas antes, como las V-2 o los aviones a reacción Messerschmitt Me-262, dándose la circunstancia de que al acabar el conflicto desapareció sin dejar rastro. Tal cúmulo de imprecisiones no hace sino poner en tela de juicio todo el asunto. Los más escépticos, generalmente vinculados al mundo académico de la tecnología, la física y la ingeniería, lo despachan como ficción, mero pastiche de historias sobre el siempre fascinante entorno del nazismo que ya circulaban desde la publicación en 1960 de El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, el libro que abrió la caja de Pandora del esoterismo, la parapsicología, las civilizaciones prehumanas y el ocultismo nazi. Otros, con cierto voluntarismo, creen que quizá Die Glocke pudo existir, pero que por su forma no sería más que una torre de refrigeración. Dio igual. Allí había un filón al que una legión de autores no estaban dispuestos a renunciar y algunos le dieron una vuelta de tuerca al planteamiento científico de Witkowski para entrar de lleno en el delirio. En eso se llevaría la palma Henry Stevens, un tipo en cuya bibliografía figuran títulos como Hitler's Flying Saucers, A Guide to German Flying Discs of the Second World War, y que en otro de sus libros, Hitler's Suppressed and Still Secret Weapons, Science and Technology, publicado en 2007, no tiene empacho en decir que el físico alemán Otto Fermi había desvelado en 1961 un artilugio muy parecido a Die Glocke con el que se podía viajar en el tiempo. El 24 de junio de 1947 a las 2 de la tarde, cuando el experimentado piloto norteamericano Kenneth Arnold, miembro de la Organización de Seguimiento y Rescate Air Fox, mientras volaba con su avioneta desde Chelallis a Yakima, en el estado de Washington, con la intención de encontrar un avión militar accidentado, avistó cerca del monte Rainier una formación de extrañas aeronaves circulares que le parecieron como platos deslizándose sobre el agua. Fue así como se acuñó el término platillo volante. Kenneth calculó su velocidad en 2.400 km por hora, una velocidad desconocida en 1947. Y precisamente fue en 1947 cuando los aliados lanzaron la supuesta y fallida Operación Ihum contra las bases del Tercer Reich en la Antártida. También es en 1947 cuando se funda la CIA. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, y 2 años después empezaron a sucederse sin interrupción hasta la actualidad avistamientos de objetos voladores no identificados, llamados UFOs en inglés y alemán, Unknown Flight Object y Unbekanntes Flugobjekt, respectivamente, que hacen maniobras imposibles para los aviones convencionales, como cambiar su dirección de vuelo en ángulo recto o pasar del reposo a una velocidad exorbitada en un instante. De Ries existió realmente y consistía en unas instalaciones subterráneas que se empezaron a construir a partir de 1943 desde el castillo de Xi, con túneles, ferrocarriles, líneas telefónicas, etc. La mano de obra empleada fueron unos 13.000 prisioneros, trasladados en su mayor parte desde Auschwitz, y según el testimonio de Albert Speer, el arquitecto del régimen, el presupuesto de las obras ascendió a 150 millones de marcos. No en vano de Ries significa el gigante, y sus enormes dimensiones impidieron que se pudiera finalizar, al echarse encima 1945 y acercarse cada vez más los aliados. El caso es que Witkowski sitúa allí una extraña estructura campaniforme de 4,5 metros de altura por 2,5 de ancho aproximadamente, hecha de un metal duro y pesado recubierto de cerámica, que contenía 2 cilindros giratorios llenos de un fluido de color violeta y consistencia similar a la del mercurio, al que se identificaba como Sharon 525 y cuyas reservas se conservaban en una cápsula de plomo de 1 metro de longitud.
Sporenberg añadió que había otros líquidos complementarios como Leichtmetall, que en alemán significa metal ligero, y peróxidos de torio y berilio, elementos usados como combustibles en los reactores nucleares. El periodista polaco explicaba que el objetivo de Die Glocke era generar propulsión antigravitatoria, por eso estaba sujeta al suelo mediante gruesas cadenas, y que al ponerlo en marcha podía provocar efectos mortíferos sobre los seres vivos que estuvieran en un radio de 150 a 200 metros. Congelación de la sangre en el sistema circulatorio, descomposición de los tejidos orgánicos. Más aún, 5 de los 7 miembros del equipo de investigación, que dirigía el físico Walter Gerlach, perecieron durante las pruebas, aunque no se aclaró cómo. Witkowski cuenta en su libro que un científico francés llamado Elie Cartan ya había dado pasos importantes en ese campo tras la Primera Guerra Mundial, aunque la antigravedad que generó resultaba demasiado débil para tener una aplicación práctica. Los cilindros de la campana girarían en respectivos sentidos contrarios, generando un vórtice que originaría una separación de los campos magnéticos de los superconductores utilizados. El proyecto, impulsado por las SS Führungsaufgaben, se desarrolló entre noviembre de 1941 y abril de 1945, y dado que la descripción procede de un militar en vez de un científico, la cosa resulta bastante confusa. Porque, además de que ante la inminente llegada del enemigo Sporenberg habría recibido la orden de ejecutar a todos los relacionados con el proyecto, resulta que el agente secreto polaco que facilitó los documentos al periodista le prohibió realizar copias, debiendo limitarse a tomar notas. Es decir, no hay pruebas ni materiales ni documentales. El propio Witkowski dice que la campana fue sacada de Alemania y enviada a un país sudamericano de aquellos que acogieron a criminales de guerra nazis fugados. Nick Koch añade que no fue a América del Sur sino del Norte, a Estados Unidos para ser exactos, tras un acuerdo pactado entre los aliados y el general de las SS que estaba al mando, Hans Kammler. Este también fue un personaje auténtico. Era ingeniero y dirigió la construcción de algunas de las armas especiales citadas antes, como las V-2 o los aviones a reacción Messerschmitt Me-262, dándose la circunstancia de que al acabar el conflicto desapareció sin dejar rastro. Supuestamente, un experimento llevado a cabo por científicos del Tercer Reich, trabajando para las SS en una instalación alemana conocida como Der Riese, el Gigante, cerca de la mina Wenceslaus y cerca de la frontera checa. Die Glocke es descrito como un dispositivo hecho de un metal duro y pesado de aproximadamente 2,7 metros, 9 pies, de ancho y de 3,7 a 4,6 metros, 12 a 15 pies, de alto, que tiene una forma similar a la de una campana grande. Según una entrevista de Koch realizada por Witkowski, este dispositivo ostensiblemente contenía 2 cilindros contrarrotativos que se llenarían con una sustancia similar al mercurio, de color violeta. Este líquido metálico recibió el nombre en código Sharon 525 y fue almacenado en un termo alto y delgado de 1 metro de altura encapsulado en plomo. Se dice que las sustancias adicionales que se emplean en los experimentos, denominadas Leichtmetall, metal ligero, incluyen peróxidos de torio y berilio. Witkowski describe que Die Glocke, cuando se activa, tiene una zona de efectos que se extiende de 150 a 200 metros. Dentro de la zona, los cristales se formarían en el tejido animal, la sangre se gelificaría y se separaría, mientras las plantas se descompondrían en una sustancia similar a la grasa. Witkowski también dijo que 5 de los 7 científicos originales que trabajaban en el proyecto murieron en el curso de las pruebas. Basándose en ciertas indicaciones externas, Witkowski declara que las ruinas de un armazón de hormigón, estéticamente llamado el Enge, en las proximidades de la mina de Wenceslao, 503743 N 162940 pueden haber servido alguna vez como plataforma de prueba para un experimento en propulsión antigravedad generado con Die Glocke. Sin embargo, también se ha interpretado que la estructura en ruinas se asemeja a los restos de una torre de enfriamiento industrial convencional. Si la campana nazi estuviera en Argentina con todos los efectos negativos que ésta tiene sobre la población humana, que esté situada a menos de 200 metros, tendría que haber algún tipo de noticia que pudiera dar pie a que se están realizando experimentos. No sería complicado ver algún efecto nocivo en seres humanos, y esto sería complicado de ocultar. Pruebas de que la campana nazi está aquí en Argentina. ¿Hay un túnel del tiempo en Argentina? Aunque ha pasado desapercibida en la mayoría de los medios, nos llega desde Argentina la noticia sobre la posible existencia de un túnel del tiempo en este país. Más en concretamente, una anomalía temporal sobre la Ruta 5, entre las poblaciones de Lonquimay y Anguil.
Se han reportado un par de casos de personas que aseguran haber experimentado una pérdida de tiempo, un fenómeno similar al que, dicen, se experimenta al ser abducido por platillos voladores. La anomalía temporal argentina. El último de estos reportes proviene de un par de viajeros que al pasar concretamente por el kilómetro 35 de la Ruta 5 en Argentina, ha experimentado desorientación y pérdida de memoria mientras conducían. Al final de sus viajes, han descubierto que no solo se habían mareado, sino que habían sufrido una pérdida de tiempo. Una fuga literal de tiempo. Dos choferes que hacen viajes regulares entre los poblados de Catriló y Santa Rosa a través de la Ruta 5, han contado que experimentaron esa desorientación durante uno de sus viajes en diversos momentos y, que al pasar esos mareos, encontraron con que habían avanzado muchos más kilómetros de los que creían, sin tener memoria de ello. Según este testimonio, los viajeros tuvieron estos desvanecimientos al menos 3 veces durante su viaje, entre el anochecer y el amanecer del día siguiente. Uno de los protagonistas narró que charlaba con su compañero de viaje cuando sintieron esa desorientación y que perdieron totalmente la noción del tiempo. Este hecho, a decir de los viajeros, pasó cuando alcanzaron el kilómetro 35 de la Ruta 5. Este sitio ha sido escenario de diversos fenómenos similares. Choferes han reportado que, tras sentirse desorientados, han encontrado que terminaron sus viajes sin la menor idea de cómo lo hicieron, y sin tener memoria del tiempo transcurrido entre el inicio de su mareo y la llegada a su destino. Viaje en el tiempo. Aunque este viaje en el tiempo, esa es la explicación que los protagonistas le dan a su mareo, ya es parte del folclore del pueblo de Lonquimay y sus alrededores, los medios, a pesar de lo redituable que suelen ser estas historias, no han hecho eco alguno de los eventos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.